Los miedos te paralizan, te congelan y no sabes qué hacer con tu vida. Nada te motiva, nada te inspira. Pues te quiero invitar a que veas un video que lo han visto ya más de 16,000 personas. Mi nombre es Nelson Fernando Guzmán y desde la Psicología Espiritual te quiero invitar a que veas el resumen de este video, porque sé que eres una persona sumamente ocupada, donde vamos a abordar el tema de que los miedos jamás te vuelvan a paralizar. Así que predisponte a ver este video, mira lo mínimo 33 días consecutivos, dale like, compártelo y verás poderosos resultados en tu cerebro. Así que comenzamos. Empecemos entonces en este video donde vamos a hablar que los miedos no te vuelvan a agobiar. ¿Por qué nos agobian los miedos? Por dos cosas fundamentales. Porque permitimos convivir la certeza y la duda, la certeza y el miedo, el amor y el abandono. Dos cosas que no pueden dormir en la misma cama. Entonces, como mezclamos eso, entonces nos olvidamos de la conexión que tenemos con nosotros mismos. La conexión que hay cerebro-corazón, la conexión que hay cerebro-estómago, cerebro-microbiota, cerebro todo tu organismo, hay una desconexión. ¿Y por qué hay desconexión? Por 4 elementos fundamentales que permitimos que entren los miedos. Primero, por nuestra historia. ¿Qué historia traemos desde niños? ¿Qué historia traemos desde niños? ¿Qué pasó en nuestra gestación? ¿Cómo fue la historia de tu mamá, tu papá, cuando tú te estabas formando? Ahí se iniciaron los miedos. ¿Qué pasó cuando naciste? ¿Qué pasó durante los primeros 5 años? ¿Qué pasaron en esos primeros 5 años? En los primeros 10 años, en los primeros 15. Ahí se grabaron una cantidad de cosas que son los que a futuro nos permiten, como activadores, recordar eso que se nos presenta en el día a día. Te voy a dar un ejemplo sencillo para hacerme entender. La mamá tiene un bebé recién nacido de 2 meses de nacido. La mamá está con el bebé en la sala. La mamá se va a la cocina a prepararle su biberón. El bebé se queda en la sala y hay un estruendo horrible en esa sala. Todos son cosas de vidrio, de metales y eso se cae. Nada toca al bebé, nada toca al bebé. Se quiebran ventanas, se quiebran esos metales, suenan horribles esos metales, hacen un ruido horrible, estrepitoso ese ruido. ¿Le tocó algo al bebé? Nada le tocó al bebé, nada. Ni un pedacito de vidrio tocó al bebé. Pero el ruido ensordecedor hace que el niño se desespere. Entre más tiempo la mamá se demore en venirlo a ayudar, va a ser más grave la situación de grabada de esa información en su cerebro. Si la mamá llegó a los 10 minutos, no pasó mayor cosa. Pero si la mamá se fue a ver una novela o se fue a hablar con la amiga y se entretuvo allá y se demoró 4 horas, 5 horas, 6, un día entero, y cuando regresa, ¿cómo estará ese bebé? ¿Cómo estará ese bebé? Pues lo podrá calmar, podrá estar horrible, lo podrá calmar, pero esa información quedó grabada ¿dónde? En el inconsciente de ese bebé. A los años, han pasado los años, y puede ser a los 5, a los 10, a los 15, a los 40 o a los 50, escucha un ruido similar de lo que tiene grabado en su inconsciente. ¿Qué cree que le pasa a ese bebé? Ahí viene eso que dice, no sé, de la noche a la mañana entró en mi vida un pánico, entró en mi vida un miedo horrible, entró en mi vida algo que no entiendo qué es, y entonces empiezan a buscar pastillas. La pregunta será, ¿la solución serán las pastillas? ¿O será el trabajar con ese habitante que hay ahí? Porque recuerda que en este templo vives tú vives en ese templo. Entonces vamos a diferenciar entre habitante y el templo que habitas. Son 2 cosas fundamentales. Aunque el miedo lo siente el habitante y se manifiesta en el cuerpo, se manifiesta en el templo, la mayoría de veces lo que hacen es atender el templo y le dan pastillas para que duerma, para que no escuche los ruidos o para que esté tranquilo, es decir, lo adormecen. Pero el habitante sigue con eso. A los 3 días viene un ruido similar. A los 8 días, 15 o no sé cuánto tiempo durante su vida vienen activadores similares a los ruidos que él sintió cuando era bebé. Eso que sin saber él cómo enfrentar eso, cómo solucionar eso, porque él no sabe, realmente no sabe cómo enfrentar eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ese bebé? Que ya no es bebé, que ya es un adulto,
¿Qué hay que hacer? ¿Qué crees tú que debemos hacer con ese adulto? Escríbeme aquí debajo, por favor. ¿Qué crees que ese adulto debe hacer? ¿Tomar pastillas o buscar quien lo ayude a escuchar su historia? Y quizás empezar ¿a qué? Yo lo llamo pavimentar su camino, a reconciliarse con su existencia, a reconciliarse con lo que le ha tocado vivir, a reconciliarse con su historia, con su mundo, quizás investigar eso que le pasó, quizás preguntar a futuro de dónde es eso, y esa es mi tarea, de ayudarle a las personas a que en ese caminar, en un lenguaje muy sencillo, desenrollen la cinta de la película, desenrollar la cinta de la película. ¿Para qué? Para que empecemos a transformar esos breves episodios de su existencia, para que empecemos a transformar esos recuerdos que están ahí grabados en su inconsciente y que afloran. ¿Por qué? Por activadores externos que no podemos controlarlos. Un ruido que tenga mañana cuando sienta que un carro se chocó o que se quebró una ventana o que se cayó algo metálico, que eso inmediatamente ¿qué hace? ¡Fua! Lo lleva ¿a dónde? A su inconsciente. Y así como fue eso que se quebró, imagínate una pelea del papá y la mamá cuando estaba el bebé en gestación. O una pelea entre el papá y la mamá alcoholizados cuando él tenía 1 añito o 2 añitos. Imagínate que le hicieron bullying cuando apenas estaba recién llegando a la escuela, o que se burlaron de él, o le pasó algo. Eso fue generando en él que bajo nivel de autoestima, bajo empoderamiento para su vida. Todo eso es lo que tenemos que sanar de los miedos que nos van regalando la existencia. Esa es la parte que yo quiero que me ayudes a entender. Ahora, en el presente, ¿qué pasa? Cuando entendemos el presente, tiene que ver con 4 aspectos fundamentales los miedos. Con lo que digo, con lo que pienso, con lo que como y con lo que siento. La ciencia ya lo dice. Lo que comes, que no es una comida saludable, la microbiota, después te explico algo de la microbiota, pero hoy sencillo. La microbiota es un sistema de bacterias que está en el cuerpo. Dicen más o menos que son 5 libras de bacteria que tenemos en el cuerpo para que nos ayude a moler y a triturar todo eso que comemos. Ya hay una investigación en la neurociencia que dice que nosotros durante la vida comemos alrededor de 40 toneladas de comida durante la vida, entre 30 y 40 toneladas de comida durante la vida. Y que sacamos un promedio de 4 toneladas de desecho por el baño. Eso ya está en la ciencia. Entonces, eso que ponemos en el cuerpo, cuando llega al intestino, ¿usted cree que el intestino no le protesta al cerebro por la calidad de comida que le puso? Y ahí podría ser otro miedo, porque el habitante, tú, yo, nosotros, no sabemos si ese miedo tiene que ver con algo que está en el inconsciente y que se puede asociar con lo que comimos hoy. También tiene que ver con lo que pensamos. Si yo vivo pensando y le doy poder a los miedos, le doy poder a una situación de caos, entonces hay una cosa maravillosa aquí en el cerebro que se llama la amígdala, que la amígdala, como la acostumbramos, y un porcentaje alto de la población acostumbró a la amígdala a recordar solo lo negativo. Entonces, ¿qué grabó en la amígdala? Negativo, miedo, tristeza, escasez, pánico. Entonces, ¿qué hace la amígdala cuando tenemos una situación cualquiera en el futuro o en el presente? En el futuro no, en el presente. ¿Qué hace la amígdala? Nos hace toda una lista de todo lo que tenemos grabado, en nuestra historia. Es decir, voy a dar un ejemplo sencillo. Tienes una pequeña discusión con alguien en el presente. La amígdala, ¿qué hace? La amígdala, como cuando vemos algo de los canales en las diferentes redes, que vemos una publicidad de algo y la vemos. Al momentico nos están ofreciendo publicidad de lo mismo en diferentes canales. ¿Por qué? Porque el algoritmo sabe qué fue lo que tuviste y entonces te lo mandan. Y así pasa con la amígdala. Una discusión que tengas con una persona, doy dando ejemplo, ¿qué hace la amígdala? La amígdala trae todas las discusiones que tú hayas tenido y te las trae y te las potencia, te las magnifica. Entonces lo que vamos a aprender es que también tiene que ver con ¿qué? Que los miedos tienen que ver con ¿qué? Con el detonante que se llama pensamiento.
Ya hablamos del detonante de la comida. Ya hablamos del detonante de esas dos cosas. Ahora hablemos de lo que dices. Vamos a aprender a cuidar la palabra. ¿Sabes que la palabra, dice el manual, que la palabra se hace carne y habita en nosotros? Que la palabra es lo más sagrado que tú puedas emitir. Es decir, entonces, empezar a programarnos y empezar a reprogramar la serie de palabras que yo lanzo a diario, especialmente contigo, porque la persona con la cual más hablas en el día es contigo mismo, contigo misma. Ya te lo he dicho en otros videos, que la ciencia ya dice que tenemos un promedio de 70.000 pensamientos y que de esos 70.000 pensamientos el 90% son de lo que pensamos el día anterior y que de esos pensamientos decimos palabras que no son las apropiadas. Entonces me vas a ayudar a entender a cuidar las palabras. Entonces, hoy podemos decir que para contrarrestar los miedos necesitamos que, ¿dónde se formó la historia? ¿Cuándo se formó la historia? ¿De acuerdo? Que eso es muy importante y es la parte terapéutica. 2, empezar a cuidar lo que pensamos, lo que decimos, lo que comemos y lo que sentimos. Una emoción negativa nos activa eso que está grabado en el inconsciente y decimos que es de la noche a la mañana. ¿De acuerdo? Y no es de la noche a la mañana, sino lo que hay guardado ahí. Entonces vamos a hacer un poderoso ejercicio para que entendamos cuando llegan a esas situaciones. Es sencillo. Vamos a frotar las manos, frotar las manos. Y cuando llegue un recuerdo o llegue una tristeza, vas a mirar por dónde llegó. Si llegó por lo que sentiste, por la emoción, entonces pones tus manos, frotas tus manos, te conectas con tu yo sagrado, y si fue la emoción, le dices a tu corazón, silencio, porque hoy no te abro la puerta. Silencio. Si fue un pensamiento, lo mismo, frotas tus manos, tomas aire por la nariz, en esto refuerzas que tomar aire por la nariz, haces este ejercicio poderoso. Después te explico por qué este ejercicio de frotar tus manos, Tomas aire por la nariz y si es un pensamiento, ¿sabes qué vas a hacer? Pones tus manos en tu cabeza, en tus orejitas y le dices a ese pensamiento, silencio. Cierras tus ojos y le dices, silencio. Silencio, porque hoy me quiero enfocar, hoy quiero estar en paz. Silencio, porque quiero ser feliz. Si es un recuerdo de dolor, porque se manifiesta a través de los miedos, también se manifiesta a través del dolor. Lo mismo, frotas tus manos, te conectas con ese yo sagrado que hay en ti y pones tus manos, yo las pongo en mis hombros para mostrarte y le dices a ese dolor, gracias, pero te puedes ir. Porque hoy quiero estar en paz. Hoy me merezco estar en paz. Hoy me merezco ser feliz. Me merezco ser feliz. Si es una comida, ya sabes que le vas a decir a esa comida, no entras en mi boca. Lo mismo. Ves una comida que te antojaste por antojos, que sabes que eso no te sirve, que no te va a servir. Entonces frotas tus manos y le dices a la comida, hoy no entras en mi boca. Ejercicios que parecieran muy sencillos, pero son muy poderosos, porque he diseñado estos ejercicios para que tú lo entiendas, para que un niño de 5 años lo entienda, es decir, tu inconsciente lo entienda y aprendas a enfrentar esos miedos, para que esos miedos jamás te vuelvan a agobiar, para que esos miedos jamás tengan poder sobre ti y seas ese hombre, esa mujer resplandeciente que la vida necesita, porque es hora de brillar, tú te lo mereces, es hora de brillar, porque vamos a aprender a cuidar la palabra, a cuidar lo que pensamos, lo que sentimos y lo que somos. Así que un honor inmenso estar contigo en este tema. Dale like, compártelo y mira este video mínimo 7 veces al día durante 33 días y poderosas transformaciones van a ocurrir para tu cerebro. Muchas gracias.